Buenas noches, amigos, hermanos de la Iglesia Bíblica Fundamental. Bienvenidos a aquellos que nos ven por las redes sociales. Es un placer de nuevo estar con ustedes para nuestro acostumbrado estudio bíblico de media semana. En esta ocasión nos estaremos enfocando en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, aquel famoso pasaje que habla de Jesús y la samaritana. Y quisiera comenzar la sesión con una frase que se hizo célebre, popularizada por Roberto Gómez Bolaños en su show de El Chavo del Ocho. Y la frase era aquella de doña Florinda hacia su hijo Kiko. La frase era: no te juntes con la chusma. No te juntes con la chusma. Y como es nuestra costumbre, vamos a comenzar la sesión con una serie de preguntas que preparan nuestra mente y nuestro corazón para el tema. Y en esta ocasión vamos a dedicar los primeros 10 minutos para responder a estas 3 preguntas. Seguramente en alguna ocasión tu madre te dijo algo similar. Número 1, cuando eras niño, ¿quiénes eran aquellos con los cuales tus padres te decían que no te juntaras? ¿Quiénes eran esa chusma para ellos? Número 2, ¿había alguna área de la ciudad donde vivías o de los alrededores de la cual tus padres te habían advertido que no fueras? ¿Cuál era esa zona o esa parte de la ciudad? Ahí no vaya, hijo, porque ahí es peligroso. Y tercero, ¿qué te podría haber sucedido si hubieras ido a esa área donde tus padres te decían que no fueras? Así que comenzamos con estas preguntas. Vamos a compartir, como siempre, entre nosotros estas preguntas.
Bueno, ahora que estamos de regreso, el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Jesús y la Samaritana, nos muestra tres aspectos importantes en la vida de Jesucristo y, por supuesto, importantes para nosotros, los creyentes, los imitadores de Cristo. El primer aspecto que podemos detectar tiene que ver con respecto a las relaciones sociales de Jesús. En otras palabras, tiene que ver con las personas con las cuales Él se juntaba. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer Juan capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y después iremos añadiendo otros versos más. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. En esta porción, lo primero que vemos, o ese aspecto de la vida de Jesús, tiene que ver con sus relaciones sociales. Y el pasaje dice desde el mero principio, o por lo menos nos insinúa, que Jesús en sus relaciones sociales, Él no andaba en busca de popularidad. Dice el verso 3, que salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. El número de personas que se acercaban a Jesús iba cada día en aumento. Las multitudes le estaban siguiendo. Los discípulos de Juan el Bautista informaron a Juan que mucha gente estaba yendo tras Jesús. Básicamente estaban diciendo: muchos de los que nos seguían ahora siguen a Jesús. Ya no nos siguen a nosotros. Pero esa noticia, en lugar de entristecer a Juan el Bautista, lo llenó de gozo. Y ante la inquietud de los discípulos, Juan el Bautista le respondió diciendo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya, o que yo mengüe, dice en otra versión. Ahora, esto que acabamos de leer en el verso 3 y en el verso 1, eso estaba sucediendo en la región de Judea, o sea, la región de Jerusalén. Pero dice el pasaje que cuando Jesús supo que los fariseos habían escuchado las noticias acerca del creciente número de personas que le estaban siguiendo, Jesús, queriendo evitar la popularidad, prefirió dejar la región y regresar a Galilea, donde él residía. Yo creo que las multitudes se sintieron hasta un poco defraudadas. Llega un momento en la vida de Jesús que eran tantas las multitudes que querían aún hacerlo rey. Pero Jesús no andaba en busca de popularidad.
Las relaciones de Jesús con otras personas estaban siempre enfocadas a un fin: llevarlas al conocimiento de Dios y hacerlas seguidores del Señor. Y aquí el pasaje nos dice que cuando hablamos de las relaciones sociales de Jesús, Jesús caminaba entre la gente despreciada. Dice el verso 4 y 5, que tenía que pasar por Samaria. Y llegó a la ciudad de Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José, y ahí había un pozo. Interesante que la manera en que está escrito, tenía que pasar por Samaria, usa una palabra que significa o se usa para referirse a algo que tiene que hacerse. En otras palabras, a algo que es necesario que se haga. Creo que en una versión dice, y era necesario que pasara por Samaria. Esta versión dice, tenía que. Ahora, interesante porque para ir de Judea, de Jerusalén a Galilea, había dos rutas. Una por la costa del mar Mediterráneo y la otra por lo que se conocía como el Arabá, o sea, la región a lo largo del Jordán. Samaria se encuentra en esa región, el Arabá. El camino por el Arabá era más corto que el camino por la costa. Pero los judíos despreciaban a los samaritanos porque según ellos, los samaritanos no eran 100% judíos. Los judíos acusaban a los samaritanos de haberse mezclado con los asirios cuando vinieron los asirios y se los llevaron cautivos a Asiria, y quedó un pequeño remanente ahí de judíos de Samaria, y los judíos de Jerusalén acusaban a los samaritanos de haberse juntado con asirios y haber mezclado la raza. Estamos hablando de 750 años antes de esto que está sucediendo en este pasaje. En esos 750 años, el desprecio de los judíos hacia los samaritanos era tan grande que los judíos evitaban la ruta que pasaba por Samaria. Preferían tomar la ruta más larga, la del mar Mediterráneo, porque de acuerdo a ellos, no querían contaminarse ni siquiera con el polvo de la tierra que pateaban los samaritanos. Era tan grande el desprecio hacia ellos. Nos dice los historiadores, y nos dicen algún par de versos de la Biblia, que los judíos consideraban a los samaritanos como perros, como algo despreciable. Pero cuando hablamos de las relaciones sociales de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no tenía prejuicios raciales. Ahora, pongámonos en la escena del pozo. La mujer reconoce a Jesús, que ese es judío. Obviamente había alguna manera de reconocerse entre ellos. Probablemente el vestuario, o quizás la manera de hablar. Aunque yo diría más que el vestuario, porque la mujer inmediatamente reconoció: este hombre es judío. La mujer se sorprendió. Primero, que un judío se encontrara ahí, porque como dije, ellos evitaban aún patear el terreno donde había samaritanos. Y la segunda razón de su sorpresa es de que un judío, hombre,
comenzara una conversación con ella, aún a sabiendas de que la mujer era samaritana. Y por eso dice en el verso 9, el último verso que leímos, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Y el escritor hace un paréntesis ahí diciendo, porque no hay tratos entre judíos y samaritanos. ¿Pero qué nos dice este pasaje? Precisamente este verso. Nos dice que para Jesucristo no existían los prejuicios raciales. Y lo vemos a través de su ministerio. No solamente salvó a esta mujer samaritana, sanó a aquella mujer sirofenicia de doble etnia, Siria y Fenicia. Sanó al siervo del centurión romano. ¿Y qué otros quizás pueda mencionar? Pero el punto es que a Jesús no le importaba de qué etnia o de qué clase fueran las personas. Al contrario, la gente lo criticaba porque dice que él se juntaba con pecadoras y publicanos. Las pecadoras eran las prostitutas. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. En otras palabras, diciendo, este se junta con la gente que nadie quiere tener nada que ver. Jesús se juntaba con la chusma, entre comillas. Para Dios, para Jesús, no hay razas. Si vamos al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios no creó razas. Dios creó una pareja, Adán y Eva, y de esa pareja descendemos todos los seres humanos. Ahora, que haya diferencias de color, que haya diferencias de apariencia, esas son cuestiones climáticas, pero como dice un autor, realmente somos una sola raza. Y Jesús no tenía prejuicios raciales. Vivimos en tiempos de mucha discriminación racial. Yo diría que un poco menos que en los siglos anteriores. Pero ¿de dónde viene la discriminación racial? Si investigamos un poco, nos damos cuenta que la discriminación racial es producto del pecado de orgullo, de sentirse superior a otros, de sentirse mejor que otros, ya sea por raza, ya sea por clase social, por qué sé yo. Pero el orgullo es el que lleva al hombre a sentirse superior a otros. Ahora, apliquemos esto a nuestra propia vida. Para Jesús no habían diferencias raciales ni sociales. Él alcanzaba a todo el mundo. Enfoquémonos en estos siguientes 12 minutos en responder estas 4 preguntas de aplicación. Número 1, ¿tienes algún prejuicio contra alguna raza o nacionalidad? ¿Contra cuál? Quizás, a mí me caen mal los, qué sé yo, me caen mal los mexicanos, me caen mal los salvadoreños, me caen mal los de color oscuro. ¿Tienes algún prejuicio contra alguna raza o nacionalidad? ¿Y contra cuál? Segundo, ¿en qué está basado ese prejuicio? ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que ellos? Tercero, si tú hubieras sido uno de los discípulos de Jesús, a quien se le había enseñado a rechazar a los samaritanos, ¿cómo te hubieras sentido cuando Jesús decidió pasar por Samaria en lugar de irse por el camino largo que no los contaminaba?
¿cómo te hubieras sentido? Y cuarto, ¿cómo puedes deshacerte de tus prejuicios raciales? Así que vamos a conversar un rato. Y al regresar tendremos 5 minutos, o al terminar tendremos 5 minutos de receso.
Bueno, ahora que hemos regresado, vamos a ir de nuevo a la Escritura y vamos a leer del versículo 10 hasta el final. Juan 4, 10 dice, a la pregunta de la mujer, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es esa hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En estos versos vemos 2 aspectos más de la vida de Jesús. El segundo aspecto es el de Cristo y su personalidad. Primero era Cristo y sus relaciones sociales, ahora Cristo y su personalidad. Si conoces el Evangelio de Juan, recordarás que lo primero que Juan hace en el Evangelio, capítulo 1, es establecer 2 cosas: la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. En el primer verso del Evangelio dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este verso indica la deidad de Jesús. El Verbo era Dios. Y luego en el verso 14 habla de su personalidad. El verso 14 dice, y el Verbo de su humanidad, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan diciendo, este es Dios y este es hombre. Entonces, cuando hablamos de la personalidad de Jesús, tenemos que reconocer que, de acuerdo a estos versos, Él fue tan humano como lo somos nosotros. Regresando al pasaje, dice el verso 6,
que donde él llegó estaba el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Usa tu imaginación. Jesús viene de Jerusalén. Seguramente viene caminando. Viene a pleno mediodía, cuando el sol está en lo peor, cuando quema, en una región bastante árida, donde llegar a un pozo o llegar a un pequeño oasis era algo para refrescarse. Pero ¿qué nos dice este verso? Nos dice que las limitaciones en el cuerpo de Jesús fueron evidentes como hombre. Por ejemplo, cansado del camino. Jesús se cansó. Paró junto al pozo y pidió agua. ¿Por qué? Porque tenía sed. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño. Jesús fue tan humano como lo somos nosotros. En su humanidad, Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero esa humanidad era necesaria. O sea, era necesario que Él fuera tan humano como nosotros para que pudiera identificarse con nosotros en nuestras debilidades. Jesús te entiende tus dolencias. Jesús entiende tus debilidades. Y el autor del libro de Hebreos, presentando a Jesús como el sumo sacerdote, nos recuerda que nuestro sumo sacerdote no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por eso Él puede entenderte, porque Él ha estado sujeto a las mismas pruebas y tentaciones que tú has estado. Pero en su deidad nos damos cuenta que Él es Dios, porque Él da el regalo de Dios. Cuando la mujer continúa la conversación, Jesús le dice en el verso 10, si tú conocieras el don, o sea, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva, agua de vida eterna. El agua que el hombre puede ofrecer, por muy fresca, por muy pura que sea, es un agua que solamente sacia la sed temporalmente. Por eso la mujer preguntó, ¿que acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob al ofrecerme esa agua? Jacob fue el que nos dio el pozo y él bebió. Y tú me estás ofreciendo agua que ya nunca más voy a tener que volver a tener sed. Pero lo que me llama la atención es cómo la mujer está viendo a Jesús. La pregunta que le hace, ¿qué acaso eres tú mayor que Jacob? O sea, Israel. Acuérdate, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob fue el iniciador del pueblo de Israel cuando el Señor le cambió su nombre y salieron de la tierra de Egipto. Pero al ella decir eres tú mayor, no se está refiriendo a edad. Imagínate cuántos años habrían pasado desde que Jacob estuvo en ese lugar. Pero aquí no está hablando de edad, está hablando de grandeza. En otras palabras, está diciendo, ¿que acaso tú eres más grande que Jacob? Ella no se daba cuenta que estaba hablando con el creador de Jacob. Y no solo de Jacob, el creador de Abraham y de Isaac. Dios hecho hombre. Y este Dios hecho hombre le está ofreciendo algo que solamente Dios puede ofrecer. El regalo de Dios.
vida eterna. Nos muestra también otro aspecto de su humanidad, y es de que Él conoce nuestros secretos. Jesús es omnisciente, y eso nos recuerda, tiene que ser Dios. Él lo sabe todo. En el verso 16 y 18, cuando la mujer dice, dame de esa agua, para que así ya no tengo que venir acá a tomarla, Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven. Y ella responde, no tengo marido. Y Jesús le dice, estás correcta. Al decir no tengo marido. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso así has dicho la verdad. ¿Cómo Jesús sabía esto? Jesús era omnisciente. La omnisciencia es la capacidad de saberlo todo. Y ese es uno de los atributos que Jesús mantuvo aún al haberse hecho hombre. Cuando hablamos de la famosa kenosis, Filipenses capítulo 2, algunos de los atributos divinos, Jesús tuvo que, entre comillas, sacrificarlos, o sea, dejarlos para poderse hacer hombre. Por ejemplo, la omnipresencia. Como hombre no podía estar en 2 lugares. Pero la omnisciencia, ese es un atributo que Él mantuvo. La mujer manifiesta interés en el agua de vida, al decir dame esa agua, así ya no tengo que venir a sacarla. Pero ella no sabía que Jesús sabía toda su vida. Y ella no sabía que para recibir esa agua de vida, ella tenía que reconocer su pecado y arrepentirse para recibir esa agua de vida eterna. Jesús conocía el pasado de esta mujer. 5 has tenido, ya cosa del pasado. Y el que tienes ahora, el presente, también lo conocía. O sea que Jesús conocía el pasado y el presente de esta mujer. Por lo tanto, ella no tenía ni la menor manera de poder engañar a Jesús. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto? Ve y llama a tu marido. Porque Jesús, conociendo lo más íntimo del corazón, quería confrontarla. De una manera muy suave, confrontarla con su pecado. ¿Cuál era el pecado de ella? El adulterio. Dice la Escritura que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. O sea que esta mujer tenía que reconocer su pecado, dejar su pecado al conocer a Jesús. Y si Jesús es omnisciente, la mujer no podría engañarle, ni tú ni yo podemos engañarle. Él lo sabe todo. La mujer tenía que dejar su vida de promiscuidad. 6 hombres había tenido ya en su vida. Pero el pasaje también nos muestra no solamente que Él es omnisciente, sino que también Él es el Mesías. En el verso 25, cuando Jesús le menciona su presente y su pasado, la mujer trata de cambiar el tema. La mujer dice, sé que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Hemos hablado de esto del Mesías anteriormente. El Mesías es el designado, llamado Cristo en el Nuevo Testamento, como en este verso, el ungido de Dios. Pero aquí la pregunta es,
¿cómo sabía ella que el Mesías vendría? ¿De dónde sacó esa idea? Bueno, los samaritanos, al igual que los judíos que los despreciaban, ellos conocían las Escrituras y al igual que los judíos, se las enseñaban a sus hijos de acuerdo al mandato que les dio Moisés en Deuteronomio 6 y verso 4. Estas cosas las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, enséñales que hay un solo Dios. O sea que la mujer había escuchado del Mesías. Y cuando ella dice, yo sé que el Mesías ha de venir, Jesús le responde en el verso 26, yo soy el que habla contigo. Y este yo soy es el nombre con el cual Dios se presenta a Moisés. Cuando el Señor está mandando a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, Moisés dice, y si me preguntan que quién me envió, ¿qué les diré? Y el Señor le responde, así le dirás, yo soy, me ha enviado. Yo soy es el nombre o uno de los nombres de Dios. Yo soy el que soy. Por eso los fariseos, cuando Jesús les dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, dice que tomaron piedras para matarlo a pedradas. Y él les preguntó, ¿por qué me quieren apedrear? Y dijo, no, le dijeron, no te apedreamos por tus obras, sino que porque has blasfemado al decir, yo soy, te estás haciendo igual que Dios. Tampoco ellos entendían que era Dios hecho hombre. Y esta mujer pecadora tuvo el privilegio de conversar con ese Mesías que ella esperaba. Y no solamente eso, el privilegio de recibir el agua de vida. El tercer aspecto que resalta de este pasaje es su propósito. Primero dijimos Jesús y sus relaciones sociales, Jesús y su personalidad. Y el tercero es Jesús y su propósito. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Cristo vino principalmente a morir en la cruz para satisfacer la justicia divina, tomando el lugar del hombre, pagando con su propia vida por el pecado del hombre y así poder ofrecer vida eterna al pecador. Ese era el propósito principal de su venida, el venir a dar vida eterna. En el verso 10, Jesús le dice a la mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. En el verso 14 le dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Agua viva le llama acá. Esa es una de las expresiones para referirse a la vida eterna. Jesús usó otra expresión de la misma clase, el pan del cielo. Yo soy el pan que desciende del cielo. El agua viva y el pan del cielo son sinónimos de vida eterna. Y ese es el regalo que solamente Dios puede dar a aquellos que ponen su fe en Él. De ahí en este mundo nadie te puede ofrecer vida eterna más que Dios. Nadie te puede ofrecer agua viva y nadie te puede ofrecer pan del cielo más que Dios.
Y esa fue la razón precisa por la cual el Señor se acercó a esta mujer necesitada de salvación. Y aquí viene una lección para nosotros en cuanto al propósito. El Señor busca cómo acercarse a los perdidos. Regresando al principio del capítulo. En el verso 7 y 8 dice que una mujer de Samaria vino a sacar agua. Jesús le pidió, dame de beber. Sus discípulos andaban en la ciudad comprando alimentos. Pero recordemos la frase que mencionamos al principio. Tenía que pasar por Samaria. O era necesario que pasara por Samaria, porque él en su omnisciencia sabía que esa mujer, esa alma, estaba necesitada de un nuevo comienzo en su vida, iba a estar en ese lugar. Intencionalmente fue a ese lugar, intencionalmente Jesús buscó la manera de entablar una conversación con ella que le permitiera compartir las buenas noticias con ella. ¿Ves la intencionalidad ahí? Intencionalmente fue a ese lugar, intencionalmente comenzó la conversación e intencionalmente le presentó las buenas nuevas de salvación. Y esto es importante para nosotros, porque los pecadores no van a venir al creyente a preguntarle, ¿cómo puedo conocer a Jesús? No, ellos están en tinieblas. Son los creyentes que al igual que Jesús lo hizo, deben de acercarse a los perdidos, buscar la oportunidad para compartir el evangelio con ellos. Y yo me pregunto si tú estás haciendo eso. Intencionalmente acercarte a aquellos que son despreciados, intencionalmente hacer amistad con ellos para compartir las buenas nuevas de salvación. En su propósito, el Señor Jesús también vino a establecer un nuevo templo. Como dije anteriormente, 750 años habían pasado desde que los asirios se llevaron cautivos a los samaritanos, solamente dejando un remanente. Y en esos 750 años, los samaritanos y los judíos no habían adorado juntos. Para los judíos jamás. Yo no me junto con la chusma. Y seguramente los samaritanos también. Así que los samaritanos, al no ser aceptados por los judíos en el templo de Jerusalén, buscaron una solución. Construyamos nuestro propio templo. Y lo construyeron ahí en el monte Gerizim. Los judíos adorando en Jerusalén, los samaritanos adorando en Gerizim. Pero Jesús había venido para poder derrumbar de una vez por todas esa pared de separación que había entre ellos. ¿Cómo lo haría? Por medio del establecimiento de un nuevo templo. Pero ahora un templo no hecho por mano de hombres, sino un templo hecho por Dios. En el verso 21 al 24, el Señor le dice a la mujer, mujer, créeme lo que te estoy diciendo. La hora viene cuando ni en este monte, o sea, en este templo, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales
el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y el que ha creído en Dios no necesita de un templo hecho de manos. Él puede adorar en el templo del Espíritu Santo, que es su propio corazón. Si el creyente va a lo que llamamos la iglesia, es porque el Señor ha establecido que vayamos a la iglesia. Pero la adoración puede ser fuera del templo, en cualquier lugar. Ahora, para concluir, vamos a utilizar los últimos 10 minutos para responder a estas preguntas y después le voy a pedir al facilitador que haga una oración que desafíe al grupo a ser intencional en acercarse a aquellos que quizás en algún momento hemos despreciado. Primera pregunta: ¿cuál sería tu reacción si te encontraras con un extraño que te dice todo sobre tu vida privada? Lo sabe todo. ¿Cómo es posible? ¿Cuál sería tu reacción? Segundo, ¿de qué manera te anima saber que Jesús fue tan humano como tú? Y tercero, si Jesús se detuviera por el pozo donde tú te mantienes, ¿qué crees que te preguntaría? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás satisfecho con lo que haces? ¿O te preguntaría, estás buscando lo eterno y verdadero? Así que respondamos a estas preguntas y luego el facilitador cerrará con una oración.